¿Estás buscando una cámara que te sirva para realizar todas las funciones de vídeo que puedas imaginar, como Action Cam, cámara para grabación en primera persona e incluso cámara de seguridad con infrarrojos? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Mology que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos entre manos un producto más que interesante, la Mology Magic Camera. Una cámara, que nos llega con un formato muy interesante, con un sinfín de accesorios y unas prestaciones que van a hacer que sean una de las opciones más recomendadas en lo referente a prestaciones, cantidades de uso o polivalencia que le podemos adjudicar. Y sobre todo el precio, la economía. La Mology Magic Camera. Estamos ante una cámara que nos llega con un formato muy interesante. Y es que tiene un diseño que, como veis, utiliza el sensor de infrarrojos y el propio objetivo para darle un aspecto de búho o de ojos de búho que nos ha parecido muy interesante y que obviamente, o que precisamente es el logotipo de la marca. Tal y como estáis viendo la cámara ahora mismo, son dos piezas en general. Es una base, una base station que sirve para cargar la cámara en sí misma y como soporte para utilizarla como cámara de seguridad, ya que esta parte de abajo pivota sobre sí misma, pudiendo controlar la vía a través de su propia aplicación, tanto disponible para iOS como para Android, y utilizarla como cámara de seguridad con una serie de prestaciones que la hacen muy interesante. Sobre esta base giraría prácticamente 360 grados para tener perfectamente controlada toda una habitación. Y tenemos el cuerpo de la cámara propiamente dicho. Una cámara muy pequeñita que podremos anclar directamente sobre la ropa. Obviamente no si es, como en mi caso, una sudadera demasiado gruesa, puesto que el cuerpo se separa en dos y se anclan imantados. De manera que la podemos poner por debajo de esta parte, por debajo de una camiseta, y esta por encima, y se queda perfectamente sujeto. Además, esta base está imantada, por lo que si la queremos poner sobre algún tipo de superficie, la plantamos así, le podemos dar la inclinación que queramos y empieza a grabar, o podemos utilizarla para grabar perfectamente. Almacenamiento, una micro SD, viene incluida una micro SD de 32 GB para que no tengas que andar buscando, por lo que obviamente la podemos ampliar, podemos cambiarla sobre la marcha si tenemos más de una para tener más almacenamiento disponible, por lo que nos llega con todo lo necesario para poder utilizarla. También nos viene un colgantito para poder llevarla al cuello, una serie de stickers imantados, uno de ellos con una pegatinita bastante mona para poder pegarlo en cualquier sitio y utilizar el soporte imantado, puesto que esta parte también está imantada y la podemos anclar sobre cualquier superficie metálica para realizar otro tipo de grabaciones. Y obviamente, como hemos dicho, esto está imantado, así que lo podemos anclar, no tengo aquí nada metálico, lo podemos anclar sobre cualquier superficie metálica para realizar una captura estática, como puede ser el depósito de una moto, una bicicleta. Quizás le falta fuerza al imán, yo no lo he probado porque no me la quiero cargar, pero bueno, podemos anclarla sobre la nevera perfectamente o sobre la campana extractora para grabar nuestros vídeos de cocinitas o lo que queramos. Para mí es muy interesante a nivel Action Cam porque es una cámara muy pequeñita que puedes llevar al pecho y grabar pues tus rutas en kayak, tus rutas en coche sobre el salpicadero, así puesto, que es como veréis después que he grabado yo un par de clips. Y es muy fácil de controlar, un único botón, una aplicación muy intuitiva y muy interesante. Formas o tipos de grabaciones que podemos hacer. A través de la app controlamos todo, tiene un mogollón de funciones. Dentro de la cámara normal, que no cámara de seguridad, tiene una función muy interesante que es la de detección vía inteligencia artificial y puede reconocer cambios de escena, es decir, si se enciende alguna luz en la habitación, por ejemplo, cambia la escena que está grabando. Si aparece algún animal, alguna mascota o si aparece alguna persona, comienza a grabar automáticamente. También tenemos time-lapse y tenemos grabación de hasta 2,5K para grabar un vídeo, entre comillas, normal y corriente. Todo esto a través de la propia aplicación se queda en la SD, la micro SD, pero también lo podemos importar o exportar directamente
a nuestro terminal móvil a través de la aplicación sin ningún tipo de problema y muy rápido, puesto que la cámara crea su propio punto Wi-Fi que conectas el terminal móvil y puedes utilizarla directamente vía esa conexión Wi-Fi directa en el caso de que estés en exteriores, o si estás en interiores hace un puente y lo conectas a la red Wi-Fi de tu casa. Una vez lo conectas a la red Wi-Fi de tu casa, pues tenemos la función de cámara de seguridad y para ello tenemos que tenerla en este soporte y conectado vía USB Type-C a un adaptador de corriente. Crea como una especie de mini nube donde se almacena todo, mientras siempre que esté en modo cámara de seguridad se va almacenando todo. Y vuelve a utilizar esas funciones de inteligencia artificial para marcarte en el timeline, es como una grabación de una cámara de seguridad, cuando cambia la escena, cuando aparece una mascota o cuando aparece una persona. ¿Esto funciona? Funciona muy bien, pero tiene algún fallito que otro. El fallito, por suerte, es más por exceso que por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que no aparece una persona o no cambia la escena bien, a lo mejor la luz de un coche o algo así, y te lo marca en el timeline como que ha pasado esto. Te puede crear una alerta en el móvil, una notificación para que si no estás en casa pues estés pendiente, como una cámara de una alarma normal y corriente. Y hay veces que te salta y no ha pasado nada. Lo bueno es que siempre que pasa algo te lo detecta. Es decir, no se te va a escapar que haya entrado alguien o que el perro te haya hecho alguna trastada. Eso lo va a captar, pero hay veces que te va a saltar esa notificación y no ha pasado absolutamente nada. Yo personalmente prefiero que notifique por exceso antes que por defecto y así no me pierdo en nada de lo que pasa en mi hogar, que a fin de cuentas es de lo que se trata una cámara de seguridad de este tipo, que tú estés en la calle y si pasa algo en casa pues lo detectes, como un fuego, que por cierto también puede ser reconocido como un cambio de escena. En lo referente a las especificaciones técnicas, como hemos dicho, puede grabar hasta 2,5K a 25 FPS y con un ángulo de visión de 140 grados, teniendo batería suficiente en el caso de que no lo tengamos en modo Action Cam, de hasta 120 minutos seguidos para que tengas autonomía más que suficiente para grabar toda tu ruta. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. No es el primer tipo de cámara no es la primera cámara de este tipo, de estas Action Cam pequeñitas que puedes llevar al pecho mediante un sistema de imanes. Pero sí que es verdad que es la que a nivel prestaciones-precio nos parece más interesante. Viene con un nutrido grupo de accesorios que hace que no necesites adquirir absolutamente nada más para empezar a disfrutar de ella. De hecho, viene incluso hasta con la micro SD para que tengas el almacenamiento 32 GB, que está bastante bien, para poder grabar a 2,5K. Tiene unas prestaciones muy interesantes. Quizás el estabilizador es el punto, entre comillas, más flojo, puesto que no tiene estabilizador, o si lo tiene funciona muy leve. Para esos vlog blocks, o como se diga, que grabamos a mano alzada. Tiene una apertura bastante amplia, por lo que no vamos a tener que alejar mucho la mano para que salir bien, y lo puedes ir controlando con el terminal móvil. Y en resumen, está muy bien como cámara, pues eso, para salidas en ruta, para senderismo, para rutas en coche, en moto, para lo que queráis. Está muy bien como Action Cam o cámara en primera persona. En lo referente a la vigilancia de seguridad, como cámara de seguridad, también me parece un producto muy interesante, puesto que además de realizar esa vigilancia continua con los infrarrojos, aunque esté totalmente oscura, puedes configurar las alertas por si aparece en el campo de visión tu mascota, por si aparece una persona o hay un cambio de escena, como hemos dicho, que se enciendan las luces de casa o pase cualquier cosa fuera de lo normal y te notifique. Es verdad que notifica por exceso, pero bueno, tampoco es algo demasiado molesto y prefiero que me notifique de más a que de menos, algo que ya he dicho anteriormente, y funciona muy bien. Otro punto interesante, por ejemplo, si necesitas montar una pequeña vigilancia, entre comillas, en un sitio que no es tu domicilio y por tanto no tienes wifi, como puede ser el interior de tu coche en la calle, pues lo puedes poner en modo de grabación sin cámara de seguridad con inteligencia artificial y en el momento que pasa algo dentro del coche o que entra una persona, pues te empieza a grabar y luego, pues, imagina que es que te roban el radiocassette o algo así, pues luego echas mano a la cámara, que obviamente tiene que estar escondida,
Estoy poniendo un ejemplo un poquito tonto, pero bueno, imaginaros en una casa de campo en la que no vivís y por tanto no tenéis wifi, pues luego tiráis de la micro SD y podéis un poquito ver qué ha pasado ahí, ¿vale? Por poner un pequeño ejemplo de otro uso que a mí se me ocurre personalmente. Por tanto, la experiencia de uso y conclusiones creo que está muy bien, tiene un precio brutal. Es cierto que no es, por ejemplo, resistente al agua, como otras cámaras que hemos visto más caras, pero sí que es verdad que cumple con la gran mayoría de usos que le podemos dar a una Action Cam y con, además, con la función de vigilancia de seguridad y con un precio que nos parece muy, muy interesante. Además, estéticamente es una cámara preciosa, con ese aspecto de búho que hemos dicho, incluso cuando está sobre su base. La podemos controlar para que gire, para que haga un giro completo de 360 grados desde la aplicación del móvil. Es muy sencilla de utilizar y tiene, bajo mi punto de vista, una relación calidad-precio simplemente imbatible. Y por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño premium, producto recomendado y calidad-precio de Gameit a la Mology Magic Camera. Muchas gracias por haber visto todo este pedazo de vídeo y un saludo.